duelo, entender, por favor, hermosa madre de Dios, entender, por favor, porque tú eres mi ilusión. Comienza el cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto, entender, por favor, hermosa Madre de Dios, entender, por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas para esta radio virtual. El cenáculo. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del cenáculo, que es una producción de Radio Rosa Mística Colombia.com. Usted nos está escuchando en nuestra web y en su dispositivo móvil si descarga la aplicación TuneIn y nos busca como Radio Rosa Mística Colombia. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de radiofelatina.net de Buenos Aires, Argentina, San Pablo Radio de Caracas en Venezuela y Suena Cristo de Tiltil en Chile. En Estados Unidos usted puede escucharnos de costa a costa y de frontera con el Canadá, frontera con México, también en la aplicación Seno Radio, llamando al 401-347-0927. El tema de hoy es bastante importante, muy importante para todos nosotros, y es a propósito del proceso electoral que se está desarrollando en Colombia y que culminará este domingo con la elección del nuevo presidente de la República, para la cual se presentan dos opciones: la reelección de Juan Manuel Santos, actual presidente de la República, acompañado de la izquierda colombiana y enredado en un proceso de paz con la guerrilla de la FARC y el ELN en La Habana, Cuba, y según dicen muchos conocedores de la política, dirigido desde allí políticamente, y Óscar Iván Zuluaga, que representa a esa Colombia que no quiere ceder ante la guerrilla y entregar el poder y las instituciones a la guerrilla de la FARC y del ELN. Bienvenidos al cenáculo. Es una terrible disyuntiva en la que estamos los colombianos, pero que a su vez es muy clara. O se apoya el que la guerrilla llegue y se tome el poder, como ha sucedido en Venezuela, o se apoya que el Estado siga siendo un Estado demócrata y un Estado religioso y católico. El tema que los invitamos a escuchar hoy es el católico ante la política. Y pues se trata de revisar la doctrina católica ante el tema de la política, porque nos han dicho muchas personas, o mejor algunas personas que son poco conocedores de la doctrina de la Iglesia, que los católicos no podemos intervenir en política, así seamos laicos, que los católicos no tenemos derecho a opinar en política y que no debemos revolver religión con política. Pues vamos a ver qué dice la Iglesia, qué dice la doctrina con relación a este tema, y lo invito a usted a que escuche con mucha atención, porque puede ser que usted no conozca el tema y conociéndolo tome una actitud diferente ante la política. El documento es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, porque es que
podemos votar. Entonces, si podemos votar los católicos, pues también podemos tomar una posición basada en la doctrina de la Iglesia y podemos opinar. La Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno publicar la presente nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. La nota se dirige a los obispos de la Iglesia Católica y de modo especial a los políticos católicos y a todos los fieles laicos, a ti y a mí, llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas. Primero, el compromiso del cristiano. Esta es una parte que se llama una enseñanza constante y tiene varios puntos. El primero es: el compromiso del cristiano en el mundo en 2000 años de historia, 2014 años, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los católicos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, Santo Tomás Moro, proclamado patrón de los gobernantes y políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó Santo Tomás Moro toda componenda, y sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Las actuales sociedades democráticas, en las que loablemente todos son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos podemos contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes, y a través de varios modos a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común. La vida es un sistema político democrático, no podría desarrollarse provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de todos, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes de acuerdo con su conciencia católica cristiana, en conformidad con los valores que son congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar católica y cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía, y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo podemos abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc. La presente nota no pretende reproponer la entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra parte en sus líneas esenciales en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino solamente recordar algunos principios propios de la conciencia católica cristiana que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas. Y ello porque en estos últimos tiempos, a menudo, por la urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles que hacen oportuna la clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la cuestión. A continuación sigue una parte en el documento que se llama Algunos puntos críticos en el actual debate cultural y político. Dice así:
La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia países en vías de desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones, por ejemplo la ideología de género, y por consiguiente los comportamientos de las futuras generaciones. Se puede verificar hoy un gran relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esa tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad única de la democracia. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad, formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos, incluidos los católicos, que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios países según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que según el propio criterio se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones que deben ser en todo caso moralmente aceptables surge precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas, y menos todavía soluciones únicas para cuestiones temporales que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral. Si el católico cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales, también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que por su naturaleza y papel fundacional de la vida social no son negociables por ningún lado. En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social
el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar, particularmente por la representación parlamentaria, su derecho, deber, de participar en la construcción de la vida civil de su país. Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social católica cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos, tú y yo, estamos obligados a confrontarnos siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales, pero que esté sujeta a la doctrina de la Iglesia. La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, solo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe católica cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. A partir de aquí, se extiende la compleja red de problemáticas actuales que no pueden compararse con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar de manera coherente y sólida los principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos, en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tenemos el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. San Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad, de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes de aborto, de eutanasia, de ideología de género, de legalización de matrimonios, de falsos matrimonios entre parejas del mismo sexo y adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, y todo lo que implica la ideología de género. Eso no lo podemos hacer. Voy a repetir lo que dice el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para todo católico vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Esto puede ser un pecado muy grave. Esto no impide, como enseña San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación,
que un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. Es decir, como siempre le hemos escuchado a los sacerdotes y a los obispos, votar por el menos peor. En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana católica tiene formada, bien formada, la conciencia católica cristiana bien formada, no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso católico cristiano que proviene del Evangelio de Jesucristo para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada. Así que es una gran irresponsabilidad no votar y delegar en otros las decisiones que van a afectar a toda la sociedad. Eso es un pecado de omisión muy grave. Que decidan lo que quieran decidir, pero que el voto nuestro sea defendiendo la sagrada doctrina católica. Y que no nos sintamos culpables y ser cómplices por no haber votado. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y más responsable, más cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, nosotros los creyentes debemos saber que está en juego la esencia del orden moral que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico que es moralmente legítima. Que deben tutelar estas leyes civiles el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal. Así también la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud. Piénsese, por ejemplo, en las drogas y la explotación de la prostitución, la trata de personas. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Finalmente, ¿cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz? Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz, mientras en otros casos se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre obra de la justicia y efecto de la caridad, no es obra de la egolatría ni del egoísmo, y exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.
Eso es muy real y desafortunadamente aplicable, o afortunadamente aplicable en Colombia, donde el proceso político de elección, de reelección presidencial, no de elección, sino de reelección presidencial, ha sido amarrado a un proceso de paz, pegado con sangre, pegado con babas, pegado con mentiras y con engaños al pueblo colombiano. Esa es la verdad y es responsabilidad ética de nosotros como periodistas católicos, como laicos católicos si se quiere, abrir los ojos a los demás y decirles cuidado, porque detrás de ese proceso engañoso de paz en Colombia, del que no sabemos nada los colombianos, está el comunismo más radical de todo el planeta que quiere apoderarse de nuestro país. Muy bien, continuamos en el cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, que usted está escuchando a través de nuestra web, a través de su dispositivo móvil, en las estaciones radiales hermanas y por Seno Radio para los Estados Unidos, Seno Radio con Z inicial. Y estamos hablando del tema de los católicos ante la política, basados en los documentos de la Iglesia y en la doctrina de la Iglesia. Ya regresamos para continuar con este cenáculo del día de hoy. Los católicos frente a la política, que es nuestro tema de hoy en el cenáculo. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y el pluralismo. Cuando a uno le dicen no revuelva política con religión, le están diciendo, le están hablando con lenguaje laicista. Es como si le dijeran a usted, saque el crucifijo de todas partes. Es exactamente lo mismo, es el mismo mensaje. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel católico puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de valores confesionales, pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural. Estas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe católica cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre y en todas partes como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano. La frecuente referencia a la laicidad que debería guiar el compromiso de los católicos requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política, de la esfera religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. San Juan Pablo II puso varias veces en guardia y pone varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. Son particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las de las sociedades políticas. Identificar la ley religiosa como la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos humanos inalienables. Es lo que pasa con el Islam, que quieren, por medio de leyes, imponer sus creencias religiosas. Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos, profesión de fe,
cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrina teológica, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc., quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos ni para impedirlos, ojo, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. Entonces, a esta familia, para poner un ejemplo, no le vamos a dar servicio de agua, de luz, de teléfono, porque son católicos. Eso sería violar todas las leyes. Pero tampoco se puede favorecer con leyes a personas para premiarlas porque no son católicas. Me explico. Una cuestión completamente diferente es el derecho de ver que tenemos todos los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender con medios lícitos las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia no disminuye, ojo, la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quienes nos identificamos con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. En efecto, la laicidad indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una sola. Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos debemos asumir en política con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia Católica. Por eso, nadie nos puede decir que no podemos opinar sobre política. A los laicos y sobre todo a los periodistas católicos que queremos también orientar tanto a los católicos como a la opinión en general. No podemos estar callados ante las cosas, tenemos que decirlas, porque no podemos ser perromudos, como dice la palabra de Dios. Con su intervención en este ámbito, el magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio, en cumplimiento de su deber, instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra la denominada vida secular. Esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura, sin coherencia ninguna. El sarmiento, arraigado en la vid que es Cristo, como dice el Evangelio, da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el lugar histórico de la manifestación y realización de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto, como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura, constituye una ocasión providencial para un continuo ejercicio de la fe, de la esperanza, de la caridad. Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los católicos cristianos para que a través de la política se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana. Y tenemos que hacerlo, es un deber, opinar públicamente
sobre los procesos políticos. En las sociedades democráticas, todas las propuestas son discutidas y examinadas libremente. Aquellos que en nombre del respeto de la conciencia individual pretendieran ver en el deber moral de los cristianos deben ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante. Aquellos que en nombre del respeto a la conciencia individual nos quieran callar, nos quieran decir que no revolvamos religión con política, que no revolvamos nuestras creencias con política, incurren en una forma de laicismo intolerante. Es como si nos dijeran esconda la Biblia, como si nos dijeran no muestre el crucifijo, como si nos dijeran tapen a la Virgen María. No lo vamos a hacer. En esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no solo la relevancia política y cultural de la fe católica, sino hasta la misma posibilidad de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral que no podría identificarse nunca con forma alguna del legítimo pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La marginalización del cristianismo, por otra parte, no favorecería ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino que pondría más bien en peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la propia civilización. Pues bien, estamos aquí en el cenáculo mirando cuál es la actitud que debemos tener los católicos ante la política. ¿Hasta dónde podemos llegar de acuerdo con lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica? En circunstancias recientes, queridos hermanos que escuchan el cenáculo, ha ocurrido que incluso en el seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos de la conciencia católica cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u organizaciones que se definen católicas. ¿Podemos participar en política? Claro que sí, los católicos, pero ojo, cuidado con los métodos y formas en que actuamos en la política. Tienen que ser absolutamente éticos y doctrinales. Análogamente hay que hacer notar que en ciertos países, algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de tomas de decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e incoherente, y también algunos señores obispos, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los católicos en política y sin tener en consideración los principios a los que se ha hecho referencia. La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo camino, verdad y vida, Juan 14:6, exige a los católicos cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica. La necesidad de presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable para evitar además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles. La fe, queridos hermanos, nunca ha pretendido encerrar los contenidos sociopolíticos
en un esquema rígido, consciente de que la dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y a menudo rápidamente mutables. Bajo este aspecto, deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena que anula o redimensiona la atención católica cristiana hacia la vida eterna. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. Verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente, escribió San Juan Pablo II. En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera sociedad. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud. El derecho a la libertad de conciencia y en especial a la libertad religiosa, proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales. En esta línea, el Papa Pablo VI, que también va a ser canonizado, ha afirmado que el concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. Lo funda, en cambio, sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ellas. La afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por lo tanto, no contradice nada la condena del indiferentismo y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica, sino que le es plenamente coherente. Las orientaciones contenidas en este documento, en esta nota, quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al católico cristiano: la coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Este exhorta a los fieles a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los católicos cristianos, que pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas. Según la vocación personal de cada uno, alégrense los fieles católicos cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. San Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, aprobó la presente nota, decidida en la sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ha ordenado que sea publicada, dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 24 de noviembre de 2002, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Joseph Ratzinger, Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto en ese momento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, actual Papa emérito de la Iglesia. Cardenal Tarcisio Bertone, que en ese momento era arzobispo emérito de Vercelli, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, después fue secretario de Estado Vaticano. De acuerdo con este documento tan importante, es obligación que los católicos votemos, primero. Segundo, es obligación votar por quien defienda o represente mejor los principios y los valores y virtudes de la Sagrada Doctrina Católica. Y tercero, quien se tuerza a votar por quien no va en esa línea y se diga católico, comete pecado grave, pero muy, muy grave.
El padre Jordi Rivero, que es un sacerdote maravilloso, muy conocido, que es el director del canal de televisión EWTN en los Estados Unidos, la cadena de televisión católica más grande del mundo, y en español y en inglés. Él les pidió una comunicación, una opinión hace algunas semanas sobre la política, los católicos frente a la política, y queremos darla a conocer a ustedes como colofón del tema que hemos tratado hoy. Él comienza hablando, el padre Jordi Rivero, de la responsabilidad social, y dice que los católicos debemos participar en la política como ciudadanos responsables por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política, no es negarse a votar, sino participar en ella con principios católicos cristianos. Jesús nos dijo que somos sal y luz del mundo. Esto debe aplicar primero a nuestra vida, pero si esta es auténtica, se manifiesta también en la política. La sal preserva de la corrupción, la luz permite que se vea la verdad. Es necesario formarse en la fe y la doctrina social de la Iglesia para discernir sin dejarse seducir por las pasiones y las mentiras que se presentan en las campañas electorales, dice el numeral 43 de Gaudium et Spes, que es un documento del Vaticano II. Es sorprendente cómo la propaganda de los medios de comunicación engaña a la gente, cómo creemos las cosas solo porque se repiten y se repiten en los medios de comunicación. Debemos examinar objetivamente cómo los candidatos han actuado en el pasado, qué han dicho, en qué se han comprometido, qué están prometiendo, cómo es su opinión sobre determinados temas que para los católicos son muy importantes: la defensa de la vida y la defensa de la familia, la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y la defensa de la familia, que no sean promotores de aborto, de eutanasia, de matrimonio entre parejas del mismo sexo, mal llamado así, de adopción por parte de parejas del mismo sexo, de ideologías de género, de legalización de consumo de drogas, de legalización de toda forma de sexualidad y de toda forma de cosas horribles que vienen solo del demonio. Hermanos, hay una jerarquía de valores. El valor principal es el respeto a la vida humana. Si un candidato favorece el aborto o la eutanasia, no respeta al ser humano y no se debe votar por él, aunque en otros aspectos parezca bueno. Los derechos humanos forman parte de la ley natural, la cual es accesible a la razón cuando se busca con sincero corazón. Leamos al Papa Benedicto XVI, todo lo que escribió sobre la defensa de la vida y de los derechos humanos. Toda autoridad legítima procede de Dios y debe someterse totalmente a Dios. Cuidado que no sea solo de palabra, sino que en efecto demuestre coherencia con la moral. Ningún gobierno, partido o político se puede confundir con el reino de Dios. Cuidado con los mesianismos políticos que se presentan como salvadores de la humanidad. Ningún partido representa a la Iglesia Católica, y a los católicos pueden militar o dar su voto libremente al partido o al candidato que mejor responda a sus convicciones personales, con tal de que sean compatibles con la ley moral natural, con la doctrina de la Iglesia, y que sirvan sinceramente al bien común de la sociedad. Nuestra misión, en cambio, ha de ser la de orientar con los principios éticos de la doctrina social católica cristiana sobre los derechos y deberes políticos de los fieles laicos, ayudando a formar una conciencia social. Votemos con responsabilidad, católicos colombianos. Votemos con responsabilidad. Hay que evitar, primero, apasionarse o preferir la afiliación política por encima de la razón y la moral. Es que como mis papás votaban por esa gente, yo también lo voy a hacer, pero estaban los papás equivocados y por fuera de la doctrina. 2. Un concepto teocrático de la política. El cardenal Ratzinger dice, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, la justa profanidad de la política excluye la teocracia. ¿Sí? Ya dijimos hemos hablado de la laicidad y su diferencia con el laicismo. La doctrina social de la Iglesia expone las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos de promover y defender todos los derechos humanos. El más fundamental derecho
es el derecho a la vida y busca el bienestar de todos, que nadie esté por encima de la ley y nadie fuera del amparo de la ley. A los políticos católicos hay que recordarles el deber moral que tienen en su actuación pública, especialmente a los legisladores, de mantenerse fieles a la doctrina del Evangelio, conservando su compromiso claro con la fe católica y no apoyando leyes contrarias a los principios morales y éticos como son los que atentan contra el derecho a la vida o en contra de las instituciones de la familia y el matrimonio. Solo la adhesión a convicciones éticas profundas y una actuación coherente pueden garantizar una acción pública honesta y desinteresada de los legisladores y gobernantes. Hermanos católicos colombianos y de toda América, porque en octubre habrá elecciones en el Brasil, votemos con responsabilidad como católicos creyentes. Todo aquel que ha proclamado que quiere prestar un servicio a su patria en funciones muy diversas, tiene que mostrar en la práctica que en realidad ha llegado a ese puesto para servir y no para servirse, no para enriquecerse, sino para dar lo mejor que tiene en favor del pueblo que tanto lo necesita. El criterio fundamental para configurar la propia conciencia es la obligación de evitar el mal y de favorecer el bien. En temas que afectan a la vida, a los derechos de la persona, el criterio básico es el de aceptar y favorecer lo que esté conforme con la ley natural, según una valoración moral apoyada en la misma naturaleza humana que favorece el desarrollo de las potencialidades humanas, de acuerdo con el bien de la persona en verdad y justicia. Según este criterio difícilmente discutible, los católicos tenemos claro que no podemos apoyar programas o proyectos políticos que amenacen el derecho a la vida de los seres humanos desde su concepción hasta la muerte natural, o que sean injustos con una sociedad, que alteran esencialmente la concepción del matrimonio, desprotegiendo la realidad de la familia, que debilitan las bases de la convivencia. En el caso nada infrecuente de que ninguna opción política satisfaga las exigencias morales de nuestra conciencia, la recta conciencia nos induce a votar aquella alternativa que nos parezca menos contraria a la ley natural, más apta para proteger los derechos de la persona y de la familia, más adecuada para favorecer la estabilidad social y la convivencia, y mejor dispuesta para respetar la ley moral en sus actividades legislativas, judiciales y administrativas. Para votar responsablemente, es preciso, queridos amigos, anteponer los criterios morales a las cuestiones y preferencias opinables y contingentes de orden estrictamente político. Habrá cuestiones secundarias que tengamos que dejar en un segundo plano para atender en primer lugar a los aspectos y consecuencias de orden moral de nuestro voto. Esto ocurre siempre que las propuestas de los partidos desbordan sus legítimas competencias y afectan a cuestiones de orden moral que tienen que estar por encima de los avatares políticos. Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, es quien dice esto: examinar la verdad. Se deben estudiar las propuestas antes de apoyarlas. Hablar es fácil, obrar en la verdad cuesta la vida. Hay que buscar la verdad con la mayor objetividad posible. Más que basarse en lo que dicen los políticos, hay que analizar lo que han hecho para ver si son coherentes, íntegros y honestos. El malvado siempre disfraza sus intenciones con argumentos hermosos. Evitar la demagogia. Los políticos saben qué teclas tocar para encender las emociones, muchas veces irresponsablemente. Por eso se van, incluso siendo ateos, siendo procomunistas, se van a canales de televisión católicos, y lo que es peor, los dejan aparecer en esos canales para confundir a los católicos para que voten por ellos, y hablan como si fueran, ahí sí se convierten en un lenguaje como de obispos, para engañar y engatusar a la gente. Cuidado con la manipulación de los sentimientos hacia la patria, hacia la raza, hacia el sufrimiento de los pobres, hacia la libertad, hacia la fe. Con frecuencia se crea un mito en torno a un político o se destruye su reputación basado en repetir falacias, mentiras y montajes. El católico cristiano no se debe llevar por las emociones ni por la fiebre que incita a las masas. No debe dejarse engañar por promesas.
La prosperidad de los pueblos requiere un largo proceso de construcción y fortalecimiento de un sistema de gobierno, de educación, de trabajo, etc. Bajo un Estado de Derecho que proteja justamente a todos los ciudadanos, esto no se consigue con la demagogia. Hay que estar preparado para tomar opciones que no sean populares, pero que sean justas. Recordemos cómo Jesucristo fue condenado por las masas porque matarlo era conveniente. El fin, hermanos, no justifica los medios. Nunca será aceptable utilizar un medio en sí mismo perverso para lograr un bien. Por ejemplo, la mentira. Por eso debemos condenar, por ejemplo, el terrorismo, el aborto, el secuestro, la mentira y la difamación. Ordenar las prioridades. El bien común debe estar por encima de intereses personales. Al mismo tiempo, no se deben violar los derechos naturales de ninguna persona. No se debe votar por quien viola la ley natural, aunque por otra parte tenga buenas propuestas. Un católico no debe votar por candidatos que favorecen la inmoralidad, tal como es, por ejemplo, el aborto. En casos como ocurre con frecuencia en que todos los candidatos carecen de una clara posición moral que cubra todos los campos, el votante debe decidirse por el que al menos promueva los valores fundamentales. Obligación de participar en la política. En una democracia los gobernantes son elegidos por el voto popular. Por eso todo ciudadano tenemos la responsabilidad de votar, habiendo estudiado seriamente los temas y conocido la posición de los candidatos. Un católico no puede eludir su responsabilidad civil, ya que eso sería cederle el paso al mal. El hecho de que haya mucha corrupción en la política no exonera al católico de su responsabilidad. Más bien, le debe retar a trabajar por un mundo mejor. El que no vota o vota sin atención a las leyes de Dios es culpable de los resultantes males. Comete pecado social. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, dice el Vaticano II. Los obispos de Estados Unidos declararon en 1995 lo siguiente, y es aplicable a todos nuestros países. En la tradición católica, la ciudadanía es una virtud y la participación en el proceso político es una obligación. Documento Political Responsibility. La libertad es un don que conlleva una gran responsabilidad. Como católicos estamos comprometidos a ejercer nuestra libertad siempre para hacer el bien y nunca para violar los derechos ajenos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No cedáis en cuestión de principios, tened las puertas abiertas, pues la democracia significa colaborar. En 1946, Pío XII dijo a un grupo de jóvenes que comenzaban en la política, entre ellos el que luego fue gran estadista italiano, Alcides de Gasperi: id al Parlamento para servir. No cedáis en cuestiones de principios, tened las puertas abiertas, pues la democracia significa colaborar. No penséis en vuestros intereses particulares, sino en los de la comunidad. Id al Parlamento con espíritu ágil, capaz de subir escalones si os piden desempeñar puestos de responsabilidad, pero también de bajar con elegancia y humildad, cantando alabanzas al Señor, sin romperos el fémur espiritual, que es una de las fracturas más peligrosas, con mayor razón si se trata de cuestiones referidas a la defensa de la verdad y de la libertad de conciencia. Respetar la persona humana, especialmente los más débiles e indefensos. En su visita a Estados Unidos en 1987, el Papa Juan Pablo II retó a los Estados Unidos a vivir completamente los nobles preceptos de su Constitución, respetando la dignidad de todo ser humano. Por esta razón, América, tu más profunda identidad y verdadero carácter como nación, dijo el Papa, ahora santo, se revela en la postura que tomes como nación hacia la persona humana. La prueba máxima de tu grandeza está en la forma que trates a cada ser humano, pero especialmente a los más débiles y más indefensos. Algunos dicen que no se debe votar basándose en un solo tema. Aunque es cierto que se deben considerar los diferentes temas que afectan a la nación, hay temas que son más importantes que otros y en los que se fundamentan los demás. Hay algunas posiciones políticas que por sí solas son tan graves que deberían ser suficientes para no votar por el candidato
que la sostenga. Por ejemplo, no podemos votar por el candidato, no podemos votar en buena conciencia por un candidato que promueva la limpieza étnica, que promueva el terrorismo, que quiera entregar un país a una guerrilla, a grupos subversivos, que quiera consagrar el país a cosas satánicas, aunque tuviese un gran plan para la economía, pero que no les funciona a veces, como ha sucedido en Venezuela. Y quieren que suceda en muchos de nuestros países. Por esta razón, un católico no debe votar por un candidato que promueva el aborto, la eutanasia, que promueva la ideología de género, que incluye estas dos cosas, pero también incluye la legalización de matrimonios, entre comillas, de personas del mismo sexo y adopción de bebés por parte de parejas del mismo sexo. Por ese tipo de candidatos que promueven solapadamente el terrorismo y el mal para un país, no podemos votar nunca. Ni tú colombiano, ni tú uruguayo, aunque ya lo hiciste, ni tú chileno, aunque también ya lo hiciste, ni tú argentino, porque ya también lo hiciste, y tú venezolano, que ya lo hiciste. Debemos corregir los errores que hemos cometido como católicos, repararlos y buscar la manera de votar por personas que defiendan la verdad, que defiendan la vida, que defiendan la familia, que defiendan los principios y las virtudes y los valores de la Iglesia Católica, que promovió Cristo en su palabra. Pues así terminamos nuestro cenáculo de hoy, un poquito extenso, pero muy necesario en este momento para muchos otros países donde se están llevando a cabo procesos electorales como el colombiano, que está a punto de terminar. Muchísimas gracias para todos ustedes por escuchar el cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Esperamos que tengan suficiente fundamento para saber cómo votar, sobre todo aquí en Colombia, el próximo domingo, el día domingo que hay la segunda vuelta de la elección presidencial. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a América, Dios bendiga al mundo, y que en todos los países sepamos elegir a nuestros gobernantes. La Santísima Virgen nos proteja. Virgen, Virgen bonita, eres tú mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo. Ven, 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 por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, 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 por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo. Hemos presentado una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto. Ven, 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 por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, 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 por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María.